Bienvenidos a esta nueva sesión de dibujo técnico. En este caso vamos a hacer un estudio de lo que son los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Vamos a ver qué nos dice la definición. Nos dice es la porción indefinida del plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que se parten en una misma línea, cuya abertura puede medirse en grados. Ya, entonces es la unión de dos líneas que tienen una abertura cualquiera y se unen en un solo punto y se pueden medir en grados. Esta abertura se puede medir en grados. Otra definición nos dice que es la abertura formada por dos líneas que se unen en un solo punto en común, denominado vértice. Las líneas que forman el ángulo son sus lados. Bien, ahí vemos los ejemplos. Tenemos dos líneas que al abrirse generan una abertura y esta abertura es denominada ángulo. También vemos dos planos que al abrirse están unidos por una línea, pero al abrirse también generan un ángulo. Los elementos de las líneas o los elementos del ángulo son los siguientes. Tenemos un lado que es una línea y vamos a abrir o vamos a unir otra línea y tenemos lado B, lado A. Y en la intersección de los dos puntos tenemos en la intersección de las dos líneas tenemos un punto que se llama vértice. La abertura que se genera al unir estas dos líneas se denomina ángulo. Ya, esta abertura es la que nos determina el tema que estamos estudiando, ya, el tema de ángulo. Un ángulo generalmente llega hasta 360 grados, ya que es una vuelta completa. Está relacionado a las vueltas y la medida se lo mide en grados. Vamos a clasificar los ángulos de acuerdo a sus lados, ya, clasificación de ángulos por su abertura. Tenemos el ángulo recto, ya. El ángulo recto es cuando tenemos dos rectas que se unen en un punto con una abertura de 90 grados, ni más ni menos. En la vida real tenemos muchos objetos que contienen ángulos de 90 grados. Por ejemplo, tenemos las ventanas que tienen aberturas de 90 grados. Otro tipo de ángulo que conocemos es el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que tiene menor a 90 grados, es de 0 a 90 grados. Ya, cualquier ángulo que esté dentro de estas dimensiones será considerado un ángulo agudo. En la vida real tenemos ángulos agudos prácticamente en todos lados. Por ejemplo, en la escalera, la abertura entre el piso y la escalera forman un ángulo que es menor a 90 grados, un ángulo agudo. El ángulo obtuso o ángulo convexo es aquel ángulo que excede los 90 grados, pero es menor a 180 grados, ¿ya? Es menor a 180. Entonces, este es el ángulo obtuso o ángulo convexo. Menor a 90 y mayor a 180. Tenemos ahí un abanico, el ejemplo de la vida real de un ángulo que es de un ángulo obtuso. El ángulo llano es un ángulo que sufre una abertura total de 180 grados, ya, de 180 grados. Ni más ni menos, es una única medida. Hay algunas personas que tienen la capacidad de hacer un split, por ejemplo, lo que es el monje que vemos ahí, el dibujito, en la imagen. El niño está haciendo una abertura de 180 grados en relación a sus pies. El ángulo completo es cuando las líneas, cualquiera de las dos líneas, da una vuelta completa alrededor de su eje, ¿ya? Alrededor de su eje. Por ejemplo, tenemos un reloj que parte a las 12, da una vuelta hacia la derecha y llega hasta el mismo punto, dando una vuelta completa, ya sea las horas o el segundo, pero da una vuelta completa de 360 grados y a ese se le llama ángulo completo. Otro ángulo es el ángulo nulo. El ángulo nulo tiene una medida de 0 grados, ¿ya? 0 grados. Por ejemplo, vemos una tijera cerrada que los dos lados o las dos puntas están en un solo lado, entonces tiene una abertura de 0 grados. Y esto correspondería a un ángulo nulo. El ángulo cóncavo es aquel ángulo que excede los 180 grados y es menor a 360, ya, mayor a 180, menor a 360.
En algunos casos, algunas mujeres gimnastas logran ese ángulo de 180 grados en relación a su cuerpo y sus piernas, ya que excede los 180 tampoco y es menor a 360 grados. Tenemos otros tipos de ángulos. Tenemos los ángulos iguales, es cuando dos ángulos tienen la misma dimensión. Tenemos ángulos complementarios, es cuando dos ángulos diferentes juntados suman 90 grados. Tenemos los ángulos suplementarios, es cuando dos ángulos por separado juntan y suman 180 grados. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que están unidos, ya tienen un lado en común, pero uno de sus lados es recto. El otro es, los ángulos consecutivos son cuando dos ángulos están fusionados por uno de sus lados. Y por último tenemos los ángulos opuestos, y es cuando los ángulos están opuestos, así como se ve en la imagen, ya, y los dos ángulos son iguales entre sí. Gracias, eso sería todo. No olviden suscribirse y un saludo especial para los seguidores de esta página. Que Dios los bendiga, hasta otra oportunidad.